Go ahead. No. Okay. Father Hola, in heaven, Paz, we thank you. bendiciones. Mhm. Saludos. Bendiciones. Perdón. Comienza. Ok, vamos a empezar. Ya. Okay. Father in heaven, we thank you for this time together with this group, and we pray that you'll bless the one who brings the message to us tonight. And thank you for all of your blessings, and thank you for our families and our friends. In Jesus' name, amen. Bendigo cada uno de mis hermanos, a mi esposo, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, bendito sea nuestro Señor. Amén. Hoy ha sido un día muy lindo. Lindo yo porque lindo porque todos estamos sanos. Miren, tengo mis 5 dedos, mis 5 deditos de los pies, mis 2 ojos, mis 2 orejas. Respiro, así que tengo que darle la honra y la gloria al Dios de Israel. Y un corazón que palpita 24/7 durante todo un año. Exactamente. El corazón que está palpitando, creo que todos los que estamos aquí, pues a pesar de nuestras atribulaciones o pruebas que tengamos alguno, pues Dios está en el asunto, no nos ha abandonado. Yo sí quiero decirles, iglesia, antes de empezar, tenemos que estar orando mucho por el presidente Donald Trump. Yo no sé si Don Gary y Doña Esperanza votan allá, Don Gary, si van a votar por él o no, no lo sé, pero dependientemente de quién voten, tenemos que orar por él porque él está puesto, este señor, como un rey sirio, como los antepasados. Él está aún peleando por algunas cosas cristianas. El nuevo orden mundial tiene mucha cosa, los masones, todos estos hombres, este cuerpo de Illuminates, tienen mucho, ¿cómo diría la palabra? Muchas ganas de, digamos, ya de quitarlo el poder, ¿verdad? Entonces, oremos mucho por las elecciones que vienen en los Estados Unidos. Yo sé que los juicios de Dios empiezan por casa, primeramente, antes que Él los mande. Primero empiezan por casa los juicios de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros vamos a ver los juicios, no vamos a ver las iras de Dios, pero el juicio sí, como habla Apocalipsis. Así que oremos los unos por los otros, estemos, ojalá que usted pueda ayunar, no porque ayunamos hoy los miércoles, sino que usted tenga un devocional con Él, una relación con Él, orando, porque hay mucha gente que está saliendo a dar profecías, y esas profecías están trayendo temor a mucha gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses, que tengamos cuidado con las profecías que dicen que son de Dios y Dios no ha dicho nada. La palabra profética verdadera está en la palabra. Es ahí donde usted y yo debemos de conversar con Dios, de leer lo que Él nos está diciendo y poder ver lo que nos está rodeando en el contorno para saber las señales que Dios nos está enviando para la segunda venida de nuestro Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Ya sea que Él nos llame o que Él venga, tenemos que estar preparados. Amén. Bueno, bendito sea Dios. La semana pasada fue Don Gary y Doña Esperanza que nos dieron una lectura y una explicación sobre el 1, 2 y 3. Voy a darles un resumen ahorita, así rápidamente, del contenido de Mateo para meterme en el capítulo 4. El tema o ese evangelio de Mateo se anuncia desde sus primeras palabras. Dice, el libro de la generación, que fue lo que Doña Esperanza le dije yo que era muy importante. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta fraseología
nos recuerda la del libro de Génesis, porque si nos vamos a Génesis, ahí están todas las genealogías, ¿verdad? Hay 14 genealogías, como decía en Esperanza, que se dividen en secciones separadas por la misma. Esas son las generaciones o los orígenes de Génesis. Usted lo puede buscar, Génesis 2, Génesis 5, Génesis 6. Si lo quieren anotar, ustedes lo pueden leer. Génesis 2, capítulo 5 y capítulo 6. En cada lugar donde ocurre esta frase se marca una etapa en el desarrollo de la promesa mesiánica. Los eslabones de la historia del pueblo de Dios siguen adelante de Génesis y encontramos uno de ellos en Ruth 4:18, en donde la línea mesiánica concluye con David, y Mateo lo que hace es capturar las genealogías en este grupo y demuestra su cumplimiento en la persona que es Yeshua, o sea, que es Jesús. Entonces podemos ver lo que hace Mateo. Él empieza con la genealogía. Después podemos ver más adelante donde Mateo, él habla sobre los principios. Vamos a ver, me estoy yendo más allá. Espérese que no entraba ahí todavía. Aquí vamos a ver. El Evangelio de Mateo fue escrito para que se viera cómo Jesús de Nazaret amplió y explicó la revelación que había comenzado en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Mateo se enfoca más en pronunciar las profecías con el profeta Isaías y con el libro de Génesis, porque él empieza con la genealogía primero y luego empieza a revelar las profecías que le dio el Señor o el Espíritu Santo a Isaías, al profeta. Aunque es, ¿cómo se llama? Aunque su escritor resulta mercadamente judío, fue escrito también para provecho de nosotros, de los gentiles, puesto que la comisión final ordena a los 12 que hagan discípulos. Y ustedes pueden encontrar esta palabra en Mateo 28. Entonces, para resumirlo, Mateo hace un resumen de todo lo que es el libro del libro de Génesis y de las profecías que Dios le dio a los profetas. Después vemos en el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 2 podemos ver la visita de esos 3 hombres que vienen y le traen regalos al Señor. Los regalos que ellos le traían, la mirra, el incienso, todo eso tiene un significado muy grande al Rey de Reyes, pero no vamos a entrar en eso porque no nos va a alcanzar el tiempo. En el capítulo 3 empieza la predicación de Juan el Bautista, que él revela la venida del Mesías, como el capítulo 3, versículo 3 dice, y hace mención de una profecía, dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y enderezar sus veredas. Entonces aquí en el capítulo 3, versículo 3, vemos cómo Mateo hace énfasis en una profecía de que había dicho el profeta Isaías. Después viene el bautizo de Jesús, que está en versículo 13, donde Jesús es bautizado. Él llega al Jordán y viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista le dice que no, que él tiene que ser bautizado por él, pero Jesús le dice que no, que ellos tienen que cumplir la palabra. Entonces Juan el Bautista lo bautiza. Y gloria a Dios, porque en aquel momento descendió aquella paloma y fue la señal que Juan el Bautista vio, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Eso fue lo que hizo el Padre Celestial
cuando su hijo fue bautizado. Amén. Entonces ahora nos vamos a meter en el capítulo 4 de San Mateo, de uno de los discípulos del Señor. La tentación de Jesús. Vamos a ver qué dice la tentación de Jesús y qué es lo que nos quiere el Señor Mateo darnos a entender con esta tentación. Dice en el primer versículo, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Que el Señor lo ate y lo haga cierto, sordo y mudo, inoperante, en el nombre de Yeshua Hamashia. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vean lo que dice. Walter, si usted está ahí, léamela en la versión viviente, el capítulo 1 y 2, si me hace el favor. ¿Aló? Sí, Waltercito. deme 2 minutos porque tengo que buscarlo aquí en Google. En traducción en la lengua viviente. Ajá, la lengua viviente. Es que la lengua viviente viene más clara. Es que yo no la tengo aquí a mano. La tengo metida en el celular. Aquí la buscamos. Entonces, ¿me lo lee, cariño? Sí, deme nada más que lo estoy buscando. Nueva traducción viviente. Lenguaje. Okay. En nueva traducción viviente. Okay, un segundo que está cargando. Está un poquito lento. Ahí está cargando. Ya se lo leo. Dice Mateo, capítulo 4, versículo 1, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo. Ok. Sí, lo que quería era rescatar algo porque necesitaba que quede claro eso. Jesús terminó los 40 días. Durante esos 40 días, el diablo no se le acercó. ¿Por qué no se le acercó? Porque Jesús estaba consagrado con el Padre. Él estaba hablando, tenía una relación ahí con el Padre. El Padre lo estaba fortaleciendo. A pesar de que la gente dice que Él era Dios y que aguantó. No, Jesús tuvo hambre al final de los 40 días. Pero durante ese tiempo Jesús lo fortaleció. Nuestro Dios, así pasó con Moisés. Cuando Moisés ayunaba 40 días también y estaba en el Sinaí, quien a él lo mantenía era el Espíritu de Dios. Entonces podemos ver cuando Moisés bajaba, a él le cambiaba el rostro. Era la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted está en ayuno, cuando usted se mete en la presencia de Dios, Dios es el que te fortalece. Dios es el que te cambia tu cara, tu rostro se lo cambia, resplandece, tiene que verse a Cristo en usted. Entonces, después de que él ayunó los 40 días, vino el diablo y empezó a tentarlo porque le dio hambre. Ya él tenía hambre, necesitaba comer, necesitaba alimentarse. Pero vea qué interesante esto. Dice en el 3, dice que léamelo usted, Waltercito, casi no veo. Ven, el versículo 3. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Siga. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen,
La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5 dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán en sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces, vea qué importante es esto. Jesús viene donde Juan el Bautista es bautizado y se cumple la profecía que se había dicho de él antes que Jesús naciera. Entonces viene y es bautizado y baja el Espíritu Santo y entra en nuestro Señor Jesucristo. Lo lleva al desierto. Al desierto, ¿qué es el desierto? Ustedes saben que el desierto no hay agua, es un lugar solo, es donde usted va a morir al desierto. Usted muere en él y muere en el espíritu y en el alma. Su carne tal vez puede morir, pero lo va a ¿cómo se dice la palabra? El Señor lo fortalece con el espíritu. Entonces él se pone a ayunar, se pone a orar con Dios y Dios lo fortalece. Pero el diablo, después de que él tiene hambre, viene y lo hace tentar. Y él le dice, y vea qué interesante, que el diablo se sabe la palabra de Génesis hasta el Apocalipsis. Él es astuto, él puede venir a engañar a cualquier persona. Él quiso venir a engañar a Jesús, él quiso mostrarle a Jesús. Cuando él le dice aquí, cuando le muestra en el versículo 8, le muestra los reinos y le dice que si él lo adora, todo lo que él le va a dar. Él le está mostrando que él es el dueño de todo este mundo. Él es el dueño de la atmósfera, del pecado, sí, de la mentira, del engaño. Pero Jesús también se sabía la palabra. Por eso es importante que usted y yo nos sepamos la palabra. Porque cuando usted se sabe la palabra, de su boca está saliendo una espada para combatir esas tentaciones que el diablo nos manda. Una tentación que puede ser a un matrimonio, puede ser un adulterio, cuando el hombre o viceversa, la mujer viene a alguna tentación que tal vez en su vida pasada anduvimos en pecado y el diablo dice, esa es la debilidad de Ana. Entonces viene y pasa por ahí esa debilidad. Pero como yo estoy fortalecida en el Señor, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo alabo a mi Señor, el Señor inmediatamente me viene y me va a decir, no, Ana, ten cuidado, vete por ese camino o enfrenta esta situación con mi palabra y inmediatamente el Espíritu Santo te da revelación. Entonces, primer punto, es importante que usted sepa palabra, porque la palabra, como dice en Efesios 6, es una espada más cortante, dice que penetra las coyunturas, dice la palabra de Dios, para que usted pueda pelear y defenderse con esta palabra. Nosotros no podemos ausentarnos de saber de memoria los versículos. Por lo menos uno que usted sepa que con ese usted va a poder pelear las pruebas, va a poder pelear, va a poder bendecir su familia. Tenemos que empezar. Las tentaciones del diablo se enfocan en los deseos físicos. Aquí vean, chiquillos, aquí yo escribí, hoy estuve haciendo un resumen de lo que el Señor estaba dando. A veces no entiendo ni lo que yo misma escribo, pero hoy vamos a ver si lo puedo leer. Dice, las tentaciones del diablo se enfocan primeramente en 1, deseos físicos. 2, posesiones y poder.
sea, posesiones y poder. Cuando usted quiere poder, quiere gobernar, quiere adquirir más de lo que Dios a usted le da. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a ver primera de Juan 2:15. Waltercito, si me puede buscar primera de Juan 2:15. Ahí vamos a ver cómo hace énfasis en lo que le estoy diciendo, porque las tentaciones también las describe el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 15. Entonces, que les quede claro, las tentaciones del diablo se enfocan en deseos físicos, posesiones y poder y el orgullo. Vamos a ver qué dice Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 16 también. Venga, un segundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Vea usted qué importante cómo el apóstol Pablo se enfoca también en los pecados de la carne. Entonces, ¿qué tentaciones nos puede dar el diablo? Cuando somos orgullosos, cuando no hemos quebrantado ese orgullo, cuando queremos posesiones y poseer más y más y más de lo que Dios nos puede dar, no estamos conformes con lo que Dios nos da. Hay gente que tiene una casa, pero quiere 5 casas más. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, aclaro, ¿verdad? Dios bendice, pero yo no creo que Dios quiera bendecir a una persona con 5 casas mientras que otros 2 estén en la calle durmiendo. Es ahí la misericordia de Dios, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta que cuando Dios nos da a nosotros y si nos prospera, es para poder ayudarle a otras personas también. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con nuestro orgullo. Ojalá que podamos morir al orgullo, poder morir a los deseos físicos. Los deseos físicos, ¿qué puede ser? Cuando usted, a las mujeres que nos gusta pintarnos, que nos gusta andar bonitas, entonces nos pintorreamos y se nos pasa la mano, andamos con pantalones ahí que se sobrepasa y queremos que nos vean la figura, porque ahora ya no se usan aquellos vestidos bonitos, ahora se usa todo el cuerpo. Voy a hacer aquí, entre paréntesis, Pilar Cisneros de Telenoticias dijo un día esto, en una entrevista que le hicieron. Las periodistas ahora tienen que estar con los vestiditos pegaditos al cuerpo como modelos. No, si quieren ser modelos, mejor que vayan a una pista de modelaje. Pero aquí tiene que estar una periodista, sea gordita o no sea gordita, o sea delgadita. Pero dejémonos de tanta vanidad. Entonces, los deseos de la carne nos produce un orgullo, nos produce envidias, nos produce mentiras. Entonces debemos de tener cuidado de que el diablo no nos agarre en esta trampa, de tener todo eso. Es como los fisioculturistas que hacen mucho ejercicio, que se quieren ver así, con aquellos músculos y todo eso. Eso se llama un espíritu de Adonis. Cuando una persona empieza todo el tiempo a hacerse musculoso y todos los días es una vanidad tremenda, esto es pecado ante Dios. La gula, también el comer y comer, estar comiendo. Yo quiero comer esto y comer eso. Hay que comer, sí, pero Dios demanda que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que analizar y saber de que las tentaciones, el diablo está para llegar en cualquier momento a tentar a Walter, a tentar a Ingrid, a tentar a Ongari, a tentar a Ana, a tentar al pastor Alberto. Debemos de tener prudencia, debemos de tener paz en el Señor, que Él nos dé la sabiduría, el discernimiento, como a Jesucristo se lo dio en este momento que fue tentado, para que el diablo huya de nosotros. Él tiene que huir, porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Vamos a ver, podemos leer cómo Yeshua empieza el ministerio, que es en el capítulo 12, ¿verdad? En el versículo 12
No, bueno, voy a cerrar primero con esta cuestión aquí en las tentaciones. Debemos de tener en cuenta lo que les acabo de decir y comprender que la palabra de Dios debemos de saberla. Tenemos que memorizar versículos de la palabra. Y si usted no puede o le cuesta, yo le doy esa estrategia. Anote uno en un papelito y péguelo en la puerta del baño. Péguelo en el cuarto. Péguelo donde usted lo vea visible y lo está mirando y lo está leyendo para que usted tenga armas. Amén. Ahora vamos a entrar en el versículo 12, que es donde nuestro Yeshua empieza el ministerio. Vea cómo va en escalones. O sea, primero es bautizado. Primero es llevado al desierto. Y ahora él empieza el ministerio. Y aquí recalco, hay mucha gente que quiere venir y ya decir yo soy pastor y dice yo soy profeta y yo soy evangelista sin haber pasado por donde el Señor ha pasado. Nosotros tenemos que pasar, ir en etapas. Nosotros no podemos ir inmediatamente y decir, así es que ya el Señor me llamó y me dijo, no, el Señor nos llama, pero Él nos capacita. Imagínense que Pablo, el apóstol Pablo, duró 14 años para llevar el ministerio a los gentiles. 14 años duró el apóstol Pablo para prepararse, para educarse, siendo él un maestro, un teólogo, un hombre de letra que sabía lo que hablaba, porque era un estudioso. Él duró 14 años estudiando todo lo que los apóstoles vivieron con nuestro Señor. Entonces, nosotros debemos de conocer la palabra, debemos de analizarla para poder enfrentarnos. Entonces, en el capítulo 12 empieza el amado discípulo Mateo a hablar del ministerio de nuestro Yeshua. Dice Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habló y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Aquí podemos ver que Jesús sale de su tierra natal, que es Nazaret. Él nació en Belén. Belén pertenece a Nazaret. Y él salió de ahí y se estableció. Él se estableció en Capernaum. Capernaum era una ciudad, digamos, un centro de operación. No, perdón. Pero vamos a ver qué es lo que yo puse aquí. Dice, podemos leer cómo Yeshua empieza su ministerio. También dice que él deja su lugar de nacimiento, que es Nazaret. Y aquí se cumple la palabra del profeta Isaías. La luz le resplandecía, que es en el capítulo 14, versículo 14, que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Vuelvo a hacer énfasis en Isaías, donde él profetiza de Yeshua. Y dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, o sea, resplandecía aquella luz. Y los atentados en región de sombra de muerte, luz le resplandecía. ¿Qué quiere decir el profeta Isaías? Que Jesucristo llegaría en el momento indicado a un pueblo que estaba muerto espiritualmente. Aún sabiendo ahí que habían doctores en la Torá, había personas, los judíos conocían la Torá, pero la palabra de Dios dice que estaban muertos, había muerte, pero les llegó la luz y no la vieron, lo rechazaron. Entonces, la luz le resplandeció a un pueblo que estaba en tinieblas. Yeshua empieza a predicar sobre el arrepentimiento y el evangelio. Usted lo puede buscar ahí en Marcos, en Mateo 3:3, en Marcos 1:15-6. Si quiere lo anotan los versículos para que lo lean. No lo vamos a leer porque si no, no va a alcanzar. En Marcos 1:15-16 habla sobre el arrepentimiento. Mateo 3:3, que ustedes los pueden leer también, habla de lo mismo.
Y Mateo 17 vuelve el Señor a hacer énfasis en lo que es el arrepentimiento. Capernaum fue el centro de las operaciones de nuestro Señor durante su ministerio, que era en Galilea. ¿Por qué? Bueno, probablemente era porque era un pueblo muy grande y de ahí se iba, había mucha gente en el cual se iba a desplegar todo ese ministerio. Iba la gente a hablar de él, a conocerse más, entonces la gente iba a llevar ese mensaje, o sea, se iba a prolongar por boca en boca lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, primeramente, se trasladó a Capernaum primero para mantener la imagen vamos a ver, para mantenerse al margen de la oposición, porque había gente que era en contra en Nazaret que no lo querían. Después, impactar la población más numerosa y vamos a ver, impactar a la población más numerosa en Capernaum, una ciudad activa. Y el mensaje de Yeshua llegó a la mayor cantidad de personas y se esparcían muy rápido. Y 3, valerse de mayores recursos y apoyo a su ministerio. Aquí podemos ver que en Jesús el ministerio lo mantenían las mujeres. Había muchas mujeres como María Magdalena y otras mujeres que también le ayudaban a Jesús a mantener su ministerio. Aquí se cumple otra profecía que fue dada por el profeta Isaías, que está en Isaías 9:1-2. Vamos a ir a Isaías 9:1-2. Isaías 9:1-2. Vamos a ver qué dice 9:1-2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues a fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Aquí en el capítulo 1, 9 y 2, ustedes lo pueden terminar de leer, vemos cómo Isaías repite una profecía sobre nuestro Yeshua. Y Mateo vuelve a hacer énfasis en esas profecías. Es importante que conozcamos la palabra y conozcamos quién es Jesús. Salió la luz a la tierra. Esa luz se llama Jesucristo. También vemos en el 14, bueno, ya eso lo leímos en el capítulo 14, Mateo vincula el ministerio de Yeshua con el Antiguo Testamento. Él se refiere a Isaías. Esta servía para la audiencia de judía, quienes conocían la escritura. Por eso Mateo hablaba mucho de las profecías, porque los judíos conocían la escritura. Entonces Mateo le escribía a quienes, a los judíos, y ellos tenían que entender lo que Jesús vino a hacer. El reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios. Si usted se pone a leer los evangelios, usted va a encontrar en Mateo y en Marcos y en Lucas que habla mucho, Jesús se refiere mucho al ministerio del reino de los cielos y al ministerio de Dios, pero es lo mismo. El reino de los cielos significa lo mismo que el reino de Dios, que quede claro. Esta frase tomando en cuenta a los judíos, quienes por respeto y profunda reverencia no pronunciaban el nombre de Dios. También podemos observar que Yeshua empieza el ministerio con la misma frase con la gente que había oído a Juan el Bautista, que fue el último sacerdote de Leví, ¿verdad? De Aarón. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese mensaje es el mismo de hoy día. Tenemos que ser seguidores de Jesucristo, apartarnos del mundo, de nuestro egocentrismo, del ego
y poner nuestra vida bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener claro, amada iglesia, de que nosotros tenemos que apartar. Yo no lo voy a leer todo porque es muy largo. Ustedes lo pueden leer ahí, pero ustedes pueden ver cómo el Señor empieza a hacer aquí, a recorrer el pueblo de Capernaum. La palabra de él empieza a ir a mucha gente y se extiende lo que él está predicando. Podemos ver que dice que en el versículo 17 dice, y desde entonces comenzó Jesús a predicar. Él empieza a evangelizar, él se vuelve un evangelista. El maestro se vuelve evangelista, predica la palabra de arrepentimiento. Después en el capítulo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Aquí Jesús llama a otros discípulos. Jesús nos muestra con esta palabra, el apóstol Mateo nos está diciendo que Jesús nos llama, y cuando Jesús te llama o me llama a mí, no es para que solamente sepamos y nos volvamos egoístas, no, es para que seamos discípulos, para que podamos hacer lo que ellos hicieron. Nos llaman a evangelizar, a que otras personas conozcan lo que Él vino a hacer a la tierra, y Él vino a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Dice también que recorrió toda Galilea, en el versículo 23, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando. Vea lo que hizo Jesús. Sanaba las enfermedades, toda dolencia en el pueblo. Dice, se difundió su fama por toda Siria y lo trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Qué importante es poder conocer lo que Jesús hizo. No cabe en los evangelios lo que Jesús hizo. Entonces, usted y yo podemos ver que el Señor empezó a predicar, a enseñar y a sanar. Esos tres aspectos, dice, son esos tres aspectos sobresalientes de su maestría. Dice, predicar mostraba su interés en una entrega por las personas. El sanar mostraba un interés en la persona, y también el sanar a las personas demostraba que la verdad, el enseñar y todo eso, que Él era Jesús, que Él había venido por medio del Padre Celestial. Entonces podemos ver cómo Mateo testifica de lo que nuestro Señor dijo, porque Él lo vivió con Él lo vio. Amén. Entonces yo quiero que eso quede claro ahí en las tentaciones de Jesús. Ojalá que yo me haya explicado, me hayan podido entender. Si no me entendieron, pues me lo vuelven a decir y lo vuelvo a explicar hasta que me entiendan. Pero espero en Dios que sí, que haya explicado un poquito más o menos lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Después vamos a entrar en lo que es, en el capítulo 5, el Sermón de los Montes, de las bienaventuranzas. Es importante, amada iglesia, que nosotros conozcamos y entendamos por qué el Señor fue al monte y habló de las bienaventuranzas. Las aventuranzas es el reflejo de lo que hay en el reino de Dios. Y usted diría, Ana, pero nosotros vamos a tener que sufrir todo lo que dice aquí. Sí, amada iglesia, sí. Vea, en la última bienaventuranza, Yeshua advierte que un esfuerzo serio por desarrollar estos requisitos provocarán oposición. El mejor ejemplo de cada característica se encuentra Yeshua mismo. Si nuestra meta es ser como Él, las bienaventuranzas cuestionan nuestra forma cotidiana de vivir.
Yeshua comienza describiendo las características que busca en sus seguidores. Llama bienaventurados a todos los que tenían estas características, porque Dios tiene reservado algo especial para nosotros. Cada bienaventurado es casi una directa contradicción a la forma de vida típica de que nos da la sociedad. Recordemos que son 8 declaraciones de las bienaventuranzas. Esta palabra declara que son considerados como afligidos. Estoy leyendo lo que yo resumí, pero en realidad son bendecidas. Las bienaventuranzas son declaraciones de la gracia de Dios, no son condiciones de salvación o planes de acciones para ganarnos la entrada al reino de los cielos. Es sorprendente que para empezar a hablar acerca de la felicidad, el Señor habla diciendo, la pobreza, vamos a ver, aquí voy a hacer un alto porque me río un poquito, vamos a ver. Recordemos que son 8 declaraciones, que la palabra declara que son considerados como afligidos, pero en realidad son bendecidos. Las aventuranzas son declaraciones de la gracia de Dios y son de condiciones de la salvación, o no son condiciones de salvación o planes de acciones para ganarnos la entrada del reino. Amén. Entonces vamos a leer las bienaventuranzas en el capítulo 5. Dice, viendo la multitud, Jesús veía aquella multitud y subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice en el capítulo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiere decir, entonces, voy a hacer un alto aquí, quiere decir que el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que ser pobres, que tenemos que vivir en la pobreza. Muchos pensarán eso, aquellos que no estudian la palabra, ¿verdad? Pero en realidad Jesús no quiere decir eso. Dice en el capítulo 3, bienaventurados los pobres de espíritu. Es sorprendente que para empezar a hablar acerca de la felicidad, empiece el Señor diciendo esto, ¿verdad? Que cualquiera diría, no, yo no quiero ser pobre, yo no quiero vivir en la calle, pero eso es mentiras. La pobreza que es bendita es la pobreza en nuestro espíritu. Eso es lo que el Señor quiere decir. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu, cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentra su ayuda y fuera solamente en Dios. Jesús dice que a tal pobreza pertenece el reino del cielo, de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, lo que el Señor habla es la pobreza del espíritu, no la pobreza natural, porque la pobreza natural es porque la gente no trabaja o porque no se quieren preparar en la vida, pero una persona que trabaja llega a tener una estabilidad, una persona que se prepara en el mundo, en el estudio, o ya sea que no estudió, pero le gusta trabajar, se desarrolla, llega a tener una estabilidad en una casa, en una familia. Entonces, bienaventuranza, la bienaventuranza del que es consciente de su propia y total falta de defensa, ayuda a protección y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque solo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino de los cielos. Entonces, en el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Bueno, algunos lloramos porque se nos muere un familiar, algunos lloramos porque
por alguna aflicción que tengamos, por algún problema, por alguna situación, pero hay 3 formas o maneras de tomar esta bienaventuranza. Una es: bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado o indignidad. 2, este es el efecto que produce la cruz en nosotros. Y 3, el cristianismo empieza por un sentimiento de pecado. En resumen, lo que quiere decir esta bienaventuranza: los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es que la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por su propio pecado, porque en su dolor encontrará el gozo del Señor. O sea, si usted le duele, si usted sabe que usted ha pecado y eso le trae aflicción a su corazón, le trae un dolor muy grande, si usted ve que lo que está pasando en el mundo, esa pandemia, a usted le duele porque estamos siendo encerrados en nuestras casas, nos están mintiendo, no sabemos cuál es la verdad, si hay vacuna, no hay vacuna, eso nos está afligiendo, mucha gente está padeciendo de comida, falta de trabajo, entonces eso nos tiene que doler, entonces eso es un dolor en el espíritu. Entonces, si usted se compadece, si usted sufre, si usted llora por esas personas, por nosotros mismos, los unos por los otros, ¿quién nos va a consolar? Nuestro Señor. Él es el que nos va a traer consolación. Amén. Después dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Qué lindo es poder recibir esta tierra. Dice, vamos a ver. En resumen, puede ser de que la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida, y no al contrario, y que tiene su vida bajo control, porque todo instinto, impulso y pasión está bajo el control de Dios, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, que si usted tiene control, dominio propio de su vida, y usted tiene esa mansedumbre, porque recordemos que mansos quiere decir mansedumbre, usted tiene ese control, ese dominio propio de la ira, del enojo. El Señor dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Así que, amada iglesia, usted y yo debemos de tener dominio propio, controlar nuestro enojo, controlar nuestra ira. A mí me ha costado mucho, déjenme decirles, yo tuve un proceso muy fuerte porque yo gritaba mucho, yo les gritaba a mis hijos mucho, por cualquier situación que tuviera con ellos, pegaba 4 gritos. Hasta que un día el Espíritu con voz audible me habló y me dijo: ¿por qué le gritas a tu hijo si yo a ti no te grito? Háblale con amor. Así es como el Señor quiere que nosotros hablemos, con mansedumbre, ser mansos, hablar como Él hablaba, con amor, con respeto a nuestros hijos. Creemos que son de nuestra propiedad. ¿Por qué les hablo a nuestros hijos? Porque nosotras las mamás nos volvemos obsesivas, nos volvemos que ellos nos pertenecen. Y déjenme decirles que nuestros hijos no nos pertenecen. Dios nos los prestó para que los criáramos bajo la palabra de Él, le enseñáramos quién es Dios, para que ellos sean hombres fructíferos. Fructíferos quiere decir que ellos, ¿cómo se dice la palabra? Ellos son personas que, se me fue la palabra que iba a decir. Walter, ayúdeme. Fructificar es hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Sí, como prosperar. Entonces, sí, prosperar. Entonces, es para que ellos prosperen, exactamente, para que ellos tengan el día de mañana trabajo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. El feliz término medio entre la excesividad y la falta de ira. Tenemos que controlar eso, tenemos que tener dominio propio. Entonces vemos que las bienaventuranzas tienen mucha importancia en la vida del cristiano. En el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque serán saciados. La palabra original para justicia es dikaiosni. No lo puedo pronunciar bien. Dikaiosni, que significa bondad o integridad. Eso es lo que significa. Nosotros podemos ver que en este caso esta bienaventuranza contiene realmente un gran desafío. Y ese desafío de esta bienaventuranza del que anhela una integridad total, como hacía el que estaba muriendo de hambre del alimento y del agua, el que está pereciendo de sed, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Nosotros tenemos que tener y saber que bienaventurados, perdón, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre es cuando usted tiene hambre de Dios, que usted tiene sed de justicia, usted es un hombre justo, usted va a la palabra, usted se va y se alimenta de ella, y usted empieza a justificar. Usted tiene que tener eso en cuenta, que cuando usted hace esto, somos saciados en el reino de los cielos. En el capítulo 7, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A mí me gusta mucho esta bienaventuranza en el capítulo 7, les voy a decir por qué. Hago entre comillas aquí un comentario. Un día esto me mandaron una palabra, viene una hermana y manda un sueño que ella tuvo. Ella soñó que ella vio un ángel y el ángel venía sobre la calle de la ciudad de Limón, de Avangares, y ella vio pan tirado en el suelo, en la calle. Entonces el ángel empezó a juntar el pan. Entonces ella manda el sueño y ella pregunta, hermana, si ustedes saben, por favor, ayúdenme a descifrar el sueño. Lo que yo puedo definir en mi espíritu es que el Señor está mandando a que llevemos la palabra. O sea, la palabra está botada, tenemos que levantarla. Tenemos que levantar y empezar a andar como los ángeles, a ir a predicar el evangelio de Dios. Entonces viene una profeta y dice, no, eso no es así. El Señor me está hablando y el Señor dice de que Él está mandando a recoger la palabra que ha sido rechazada y que ese pueblo de Avangares va a ser destruido y va a venir juicio de Dios. Mire, iglesia, les voy a decir una cosa. Yo podré ser llamada profeta, podrá ser llamado profeta el que se le antojó venir, yo soy profeta de Dios. Pero el único que puede dar un por tanto es un juez. Y el único juez está en los cielos. Y Dios mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad. Aquel que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador será salvo. Nosotros no podemos decir que Costa Rica va a ser maldecida por los juicios de Dios. Nosotros no podemos decir que viene juicio. La palabra de Dios nos habla que los juicios de Dios están, porque donde hay pecado hay consecuencias. Y eso tiene que tener nosotros claros. Nosotros no podemos decir cosas que no están en la palabra. Y yo le dije a ella, mándeme usted y me dice la palabra bíblica en la Biblia donde se dice que los ángeles van a venir a recoger la palabra de Dios. Porque yo he leído la palabra y la palabra no me dice a mí eso. La palabra me menciona que hay ángeles que son administradores de nosotros y que son los servidores de nuestro Dios, los que le sirven a Dios, los que están cantando aleluya, los que Dios manda, como mandó cuando estuvo María para el nacimiento de nuestro Señor. Y hay gente que se pone creativa a decir que Dios no tiene misericordia, que ya vendrán los juicios, mientras Cristo no venga por su pueblo, mientras que Dios no manda a su Hijo por su pueblo, la misericordia y de gracia siempre va a estar sobre la tierra. Dios va a tener misericordia de usted, de mí y de aún de aquel pecador que está ahí. Por más pecado que haya cometido, Dios va a tener, si él se arrepiente, serán perdonados sus pecados. Entonces no podemos estar ahí hablando de que viene juicio para una ciudad y que ya no va a tener más misericordia,
si la misericordia de Dios está. Si yo rechazo a Jesucristo, Dios va a traer sobre mí mis consecuencias y voy a tener mis consecuencias, porque eso tiene una consecuencia. Tiene juicio de Dios, tiene ira si yo rechazo. Y mi pecado, ¿y cuál es la consecuencia? La muerte, tanto espiritual como natural. Entonces es lo que usted y yo debemos de comprender en esta mañana, en esta tarde. Dice que bienaventurados los de misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted tiene que tener misericordia de todo pecador. Usted tiene que llevar el evangelio, como dijo Juan el Bautista y como lo repitió nuestro Señor. Arrepentíos porque el reino de los dioses se ha acercado. Arrepentíos porque el cielo de Dios ha llegado. Y usted tiene que hablar como hablaba él. Dice la palabra vamos a ver, la misericordia es la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro y de manera que ven con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Lo que le estoy diciendo, usted tiene que ponerse en el lugar de las personas que están sufriendo. Usted no sabe si una persona que mató a alguien por un segundo hoy está en la cárcel porque su enojo, por eso vea que el Señor dice, sean mansos. Porque si usted se enoja por cualquier cosa, usted se altera y viene y mató a alguien cuando se dio cuenta, pero ¿qué hice, Señor? Y va a la cárcel y se le complicó todo a la familia, a los padres y aquello todo cambió una sociedad. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro que la misericordia de Dios siempre va a estar hasta que el día del Señor venga por su iglesia. Después de ahí, no quiero quedarme porque vendrán las iras de Dios. Y ahí sí es cierto que yo no, porque meterse con un Dios vivo, que el Señor nos acompañe. En resumen, esta bienaventuranza de la persona que se pone hasta tal punto en el lugar de los demás, que puede ver con sus ojos y pensar con su mente y sentir con su corazón, porque el que es así con los demás descubrirá que los demás hacen lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Amén. Después está la bienaventuranza que dice, bienaventurados los de limpio de corazón porque verán a Dios. Vamos a ver quién tiene un limpio corazón. Les pregunto, ¿verdad? No me contesten. Pero yo creo que ninguno. Tratamos de tener limpio y vivir en santidad. Pero limpio porque dice Proverbios que engañoso es el corazón. Y a veces no nos damos cuenta, pero a veces hablamos hasta feo. A veces cuando nos enojamos o a veces maldecimos a Dios y con la misma boca alabamos a Dios. Entonces hay que hacer un examen de conciencia si realmente nosotros tenemos un corazón limpio ante Dios. Bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque verán a Dios. Esa bienaventuranza nos exige un examen de conciencia. Aquí voy a hacer varias preguntas, pero no es para que me la contesten, es para que ustedes analicen y yo me analice a mí misma. ¿Hacemos nuestro trabajo para aportar un servicio o para que nos lo paguen? 2. ¿Cumplimos con nuestro trabajo por motivos de servicio o de paga? 3. ¿Prestamos nuestro servicio por generosidad o por egoísmo? 4. ¿Hacemos lo que hacemos en la iglesia para el Señor o para nuestro propio prestigio? 5. ¿Vamos a la iglesia para encontrarnos con Dios o para cumplir con una costumbre o para que se nos considere respetables? No me las contesten, si la entendieron y la pueden analizar. Usted puede entender que en la iglesia hay gente que no va por alabar a Dios, sino unos van por cantar, unos van porque son los que tocan la guitarra, otros van porque tocan el piano
Entonces, eso los hace grandes. Otros pastores que dicen ser pastores van porque no por amor a Dios, o empezaron con amor a Dios, pero cuando vieron dinero, se los olvidó a Dios, y ya el Dios de ellos es el Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Entonces, la bienaventuranza nos exige un verdadero examen de conciencia. En nuestra vida de oración y meditación, inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios o porque nos da un sentimiento agradable de superioridad. Vea esa pregunta, qué importante. En nuestra vida de oración y meditación, inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios o porque nos da un sentimiento agradable de superioridad. Otra pregunta que nos hacen aquí. Cultivamos la vida espiritual porque somos supremamente conscientes de nuestra necesidad de Dios en lo más íntimo de nuestro ser, o porque nos produce un sentimiento de comunidad y bienestar de pensamientos piadosos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, dice Proverbios, pero Jehová pesa los corazones. En otra versión dice, cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Una persona puede considerar intachable su conducta, pero el Señor juzga las intenciones. Entonces, uno de los simples hechos de la vida que vemos solo lo estamos dispuestos nosotros a ver. Tenemos que tener nosotros conciencia de verdad si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para nuestro Dios. En resumen, esta bienaventuranza de la persona cuyos motivos son absolutamente sin mezcla, porque estará capacitada para contemplar a Dios de una forma que jamás se ha visto. Tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es mucha la información, es mucho lo que se puede sacar de las bienaventuranzas. Dice en el capítulo 10, bienaventurados los que padecemos persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En este capítulo, en ese versículo 10, si usted se pone y usted oye o sabe la historia, cómo la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, ellos fueron perseguidos. De alguna otra forma, usted y yo debemos entender que vamos a ser perseguidos. ¿Por qué les digo que vamos a ser perseguidos, amada iglesia? Por nuestra propia familia, por nuestros vecinos, en el trabajo, en la misma iglesia, entre nosotros mismos, porque por Cristo, Él le dijo a un hombre, le dijo ahí a Zaqueo, que no sé si fue a Zaqueo, le dijo, deja todo y sígueme. Y él se entristeció porque había vanidad en él, había orgullo, había el dolor de él de dejar todas sus pertenencias por seguir al maestro. Usted y yo tenemos que dejar todo por seguir a Jesús. Usted y yo tenemos que servirle a él. Usted y yo tenemos que entender que vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Si usted ve algo que está haciendo mal, usted tiene que irse por la justicia. Usted no puede alcahuetear, usted no tiene que ser partícipe de eso. Usted no puede callar ante un pastor. Y oiga, iglesia, lo que le estoy diciendo, si ustedes me oyen a mí hablando algo que no está en la palabra, ustedes tienen toda la autoridad de decirme, Ana, lo que usted está diciendo no es bíblico y demuéstremelo con la palabra. Porque nosotros tenemos que hablar como habló nuestro Señor, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La persecución viene para la iglesia. En esos tiempos la persecución va a venir. La persecución viene para usted y para mí. ¿En qué momento? Yo no lo sé, pero vendrá. Así como nuestro Señor sufrió, porque la gente cree que venir a Cristo es porque vamos a tener todo en gloria y vamos a ser prosperados en todo.
Yo no le estoy diciendo que eso no sea así, porque la palabra de Dios dice que Él nos va a bendecir, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a vestir, que Él nos va a comer. Pero va a haber un momento en nuestra vida que vamos a sufrir persecución por Él. Y ahí es cuando usted y yo debemos estar preparados. Si usted confía en Dios, déjenme decirle, amada iglesia, que puede caerse este mundo entero. Pero si usted está firme en Cristo y usted cree y tiene fe en Él, a usted ni a mí nos va a hacer falta absolutamente nada. Y si el Señor nos bendice, compartamos con aquellos que no tienen. Pero no porque se nos antojó, sino por revelación de Dios. Amén. En el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que si nos llevan a una corte, amada iglesia, vamos con Cristo y saber que Él nos va a ayudar y Él va a hacer que hablemos en el momento preciso. Para finalizar la bienaventuranza dice, porque ya son las 8:12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de usted y de mí. Amén. Imagínese como un profeta como Elías, un hombre que vio la grandeza de nuestro Dios. Al tener aquellos profetas, dice la palabra que había unos 80 profetas, y todos vinieron y le dijeron al tal Dios, manda fuego y quema esto, y no se quemó nada. Pero cuando Elías le oró al santo Dios de Israel, vino y consumió aquello en medio de agua, y todo se quemó. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y aún así Eliseo, cuando Jezabel se dio cuenta que lo que había hecho Eliseo, mandó a matarlo. Y Eliseo, patitas que te quiero, fue y se encerró en una cueva y entró en depresión. Tuvo miedo. Eso nos puede pasar a cualquiera. Todos podemos tener miedo. Pero no pánico. No terror, porque ya eso sí es un problema. Porque perdemos la cordura. Caemos en depresión, como Eliseo, que se encerró en una cueva y Dios tuvo que sacarlo en medio de un terremoto y un huracán. Y dice que fueron 3, no me acuerdo la otra, pero fueron 3 que le pasó a la vista del pobre Elías. Entonces, iglesia, vamos a ser perseguidos. Elías fue perseguido. Isaías fue perseguido. Daniel estuvo en una cueva, en una boca de los leones, ahí donde se lo iban a comer, y no se lo comieron, porque confiaban en Dios, tenían fe en Dios. Nosotros debemos de tener fe, esa misma fe, y si usted no tiene fe, dígale al Espíritu Santo que le dé don de fe y que le revele lo que Dios está hablando en esta noche. Las bienaventuranzas son ¿cómo se dice la palabra? Las bienaventuranzas son el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hay en los reinos de Dios, pero espiritualmente, no naturalmente. Es lo que usted tiene que ser espiritual, tiene que ser un hombre sencillo, tiene que ser un hombre pobre de espíritu, no un orgulloso, no un vanaglorioso, no que usted diga, o que yo diga, ay, es que yo soy la gran pastora y la profeta, y yo soy esto, yo soy el otro, y el Señor me usa. Mire, todo eso es mentiras, porque el que hace los milagros es nuestro Yeshua HaMashiach. Él es el que hace todo en esta tierra. Nosotros somos instrumentos en sus manos para llevar su evangelio a todo lugar. Las sanidades las hace nuestro Señor. El que levanta a los muertos es nuestro Señor. El que libera a los endemoniados es el Señor, es su Espíritu Santo. El que nos da testimonio de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, aleluya, así es. Así que, amada iglesia, ya yo no voy a seguir más. Terminamos en el versículo 12. Hay mucho que hablar. La sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley.
no me va a dar tiempo, sino que seguimos hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, ¿verdad? Y eso no se trata de que podamos entender lo que el Señor nos está hablando de las bienaventuranzas. Voy a leer solo aquí el capítulo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. Por los hombres. Amén. Yo les dejo ahí ese versículo la otra semana. Vamos a continuar con esto. ¿Quién le toca la otra semana? A Ingrid, ¿verdad? A Ingrid la que le toca. Sí, me toca a mí. Entonces lo que voy a hacer... El 6, el 7 y el 8. Lo que voy a hacer es que mañana les voy a pasar un pequeñito resumen ahí, se lo voy a pasar a Walter para que Walter lo pase, Waltercito ahí si me hace el favor, y él lo pasa, de lo que falta y del 6, porque lo que nos, bueno, no, lo voy a decir, lo que el Señor, para hacer un resumen de esto, del capítulo 5, del versículo 3 en adelante, Jesús habla sobre Jesús y la ley, habla sobre el adulterio. Son, digamos, como tipo de, no de mandamientos, ¿cómo le diría? ¿Cómo se dice la palabra? No sé la palabra exacta que le puedo poner, pero son manifestaciones que el Señor nos da, ordenanzas que Él nos da, cómo puede vivir un cristiano para hacer las cosas. Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo. Exhortaciones, paz. Exhortaciones, quiere decir. Sí, digamos que sí, sabe la palabra, Él nos exhorta cómo debemos de vivir, que nosotros somos la luz del mundo, la ley del Señor, que fue, Él no vino a infringir la ley, Él la cumplió al pie de la letra, pero en Él fue consumada la ley, por eso hoy estamos aquí, por gracia y misericordia. Amén. Jesús y la ira, vuelve a hablar de la ira, haciendo una reflexión de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque la ira es mala, no podemos estarnos aireando. Jurar tampoco es bueno, no podemos jurar En vano, y menos en vano. Amar a nuestros enemigos, en el versículo 38, hay que amar a los enemigos. Habla también Jesús en el 27 sobre el adulterio, no es bueno el adulterio. Después voy a hablar sobre el divorcio. Aquí el Señor sobre el adulterio y el divorcio no habla solamente del que se divorcia. El adulterio es todo aquel que con solo mirar una mujer o un hombre, viceversa, la llevó a su corazón y ya pecó, ya adulteró. O a veces adulteramos la palabra. En el capítulo 6, vuelve Jesús a exhortarnos con la limona. Jesús y la oración, que ya todos, que ahí fue cuando los ¿cómo se llama? Los discípulos le preguntaron a Jesucristo cómo debíamos de orar. Eso es muy importante. El versículo 5 del capítulo 6, ¿cómo debemos de orar? Bueno, tenemos que empezar primero, es de un ejemplo, adorando y exaltando a Dios primero. Vea que él dice, la oración no, dice, y orando no seáis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oráis así, y aquí empieza: Padre nuestro en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Él está bendiciendo a Dios primero, él está dando la gloria a él. Venga tu reino, venga, ese reino, ese evangelio, ese poder a nosotros, dice. Hágase tu voluntad, o sea, no la mía, no lo que Ana quiera. No, yo no quiero pasar hoy viendo todo televisión, yo tengo que estar en la presencia de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo y así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. ¿Qué es el pan nuestro? El que comemos. Démosle
el que nos da hoy. Oremos por ese pan, por la palabra, por el pan que nos da el alimento, tanto espiritual como natural. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted tiene que perdonar antes, porque ya Dios a usted lo perdonó. Antes que si a usted lo han ofendido, si su hermano lo ofendió, su papá lo ofendió, me ofendió mi esposo, perdonemos. No estemos haciendo caras, no mal modo. Ay, que no te quiero ver. Ay, que me estás estorbando. No, iglesia. Que eso se quite de nuestras miradas, de nuestra boca. Abracémonos, vivamos en paz. Y verá que Dios se reflejará en nosotros. Dice, y no nos metas en tentación. Vea que vuelvo a hacer énfasis en la tentación de Jesús. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Termina dándole toda la gloria y el honor al Dios de los cielos, nada más a Él. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará vuestras ofensas. Así que tenemos que perdonar para que nuestro Padre nos perdone también por medio de su Hijo amado. Más adelante habla sobre Jesús y el ayuno. Quiero leer este versículo de la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? Ni se Amén. enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen y vuestro Padre que está en el cielo. de los cielos. Sí, amén. Me gusta mucho Amén. esto. Amén. Me parece que habla bastante cosas como somos la luz del mundo. Ojalá pudiéramos ser eso. En una ciudad sentada sobre un monte. Ojalá que no, tratemos de ser esa luz, porque nosotros somos esas lucecitas que hoy están alumbrando a nuestro Yeshua. Le estamos sirviendo a Él. Entonces debemos de ser esa luz en todo lugar donde vayamos. Debemos ser Con el brilla. testimonio personal, el testimonio personal más que todo. A eso se refiere esos versículos. Sí. Exactamente. Ajá. Sí, amén. Bien, doña Esperanza, gracias por compartirlo. Me gustó. Claro que sí, excelente versículos, de verdad. Sí. Ahí nos habla el Señor. Sí. Ahí nos está hablando el Señor, bien claro, de verdad. Habla muy claro. Amén, así es. Predicando. A todos los que están en casa. Tenemos que ser luz para los que donde nosotros vivimos. Primeramente en nuestra casa. Sí. En nuestra casa, muy importante. Todo, mire, si aquí nos quedamos, aquí seguimos hasta mañana. Sí, sí, sí. Ustedes dirán. Sí. Yo no tengo ningún problema. Sí, aquí hay muchas cosas para aprender. Hay mucho. Mire que también aquí tenemos Jesús y el ayuno. Sí, ajá. Podemos ayunar. Cuando ayunéis no seamos, ¿qué dice ahí? Que no veo. El ayuno. ¿Dónde está? Está en el capítulo 6, versículo 16. Ah, capítulo 6. Cuando ayunéis no serán ausentados. ¿Cómo dice ahí? Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. No es hipócrita. Porque no sé. ¿Le sigo aquí? Sí, adelante, tío.
como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. El Señor se refería a esto porque los judíos iban en la calle, cuando ellos salían, ellos iban pegándose en el pecho, y ellos se paraban y ellos anunciaban que estaban ayunando. Entonces Jesús dice que no, tiene que ser algo muy íntimo entre usted y Dios, nada más. Sí, así es. Amén. Tenemos en el capítulo 19 tesoros en el cielo que el Señor dice que Él tiene para cada uno de nosotros. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacer los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hojín compromete y donde los ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿A cuál tesoro se refiere nuestro Señor aquí? A nuestro Yeshua. ¿Saben por qué? Miren, no hagáis tesoros en la tierra. A veces creemos que todo es aquí. Mire, amada iglesia, nosotros tenemos que gobernar aquí ahorita. Mire, si la iglesia de Dios actualmente hubiéramos entendido el poder, la gracia, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, la palabra, la espada que nos ha dado, si nosotros hubiéramos entendido esto totalmente, el mundo fuera distinto hoy. Pero por nuestra concupiscencia, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, por estar adquiriendo poder, hoy está esto como está, porque le hemos dado, a veces decimos, es que el diablo tiene la culpa. Mire, ustedes me van a perdonar, si estoy equivocada me corrigen, pero Satanás, que el Señor lo ate, lo exhorte en el nombre de Yeshua Hamashia y lo haga ciego, sordo, muy inoperante. Pero él no tiene autoridad sobre la iglesia. Nosotros somos los que le hemos dado permiso a él para que él venga, para que él haga las cosas que quiere hacer. Por eso las tentaciones vienen, porque nosotros no estamos metidos como tiene que ser en la iglesia. Mire, yo fallo. Ustedes creen que porque tenemos un ministerio, mire, yo tengo que estar metida día y noche, pero a veces fallo, a veces un día eso me quedé pensando, me senté en la sala, a mí no me gusta ver televisión, y un día eso me senté y puse una película ahí que estaban dando y me quedé mirándola casi 2 horas, mire, y dije yo, Padre Santo, nunca hago esto. No es que sea malo, no, porque ella hizo una película, pero a veces se le va el tiempo a eso uno, pero a veces no tenemos tiempo para ir y hablar con Dios un ratito, sí. Un ratito. Pero Jesús oraba toda la noche, él vigilaba, él iba y oraba 3, 4 horas. Sí, él hacía vigilias. Y nosotros no hacemos eso, por eso hoy está la iglesia como está. La iglesia está hoy desgastada, la iglesia está perdida en sus competencias, la iglesia está hoy actuando como no tiene que actuar. Y nosotros debemos ser diferentes. Por eso usted, doña Esperanza, hablaba y qué dicha que mencionó eso, sobre la luz del mundo. Tenemos que ser esa luz que brille en todo lugar. Sí. Dejemos la hipocresía, dejemos la mentira, dejemos de adulterar la palabra de Dios, dejemos de mentirnos a nosotros mismos que estamos perfectos y que ya ganamos el cielo. Son mentiras. No. Mire, hasta el último momento que Dios nos dé esa oportunidad y que podamos irnos con el Señor, pero dejemos de pensarle que porque usted va a la iglesia, de porque yo estoy dando aquí una palabra, o porque yo voy y oro muy lindo, yo soy salva. Son mentiras. No. Eso no es así. Yo tengo que estar constante, metida con el Señor.
Mi relación tiene que ser con Él íntimamente y tengo que reflejarlo dando frutos, haciendo esa luz a las personas de afuera, ¿verdad? Dios quiere ver hechos. Amén. Dice aquí en 22, la lámpara del cuerpo es el ojo y así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bendiciones. ¿Qué partecita hay? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. ¿Cómo Vea usted lo que es. ¿Cómo lo explicamos? Perdón. ¿Cómo lo explicamos? Volvamos a ir a Hechos, ¿qué es? No estamos en Eso Mateo, es Mateo 6, si no me equivoco. en Mateo 6, 22, 23. Ah, ya, vamos abajo. La lámpara del cuerpo, dice, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué quiere decir esto? Mira, amados iglesia, nosotros tenemos todo aquí, pero si nos falta una mano, ya estamos feos para la foto, ¿verdad? Si nos falta un ojo, nos dicen tuertos. Nosotros tenemos que estar completamente bien en todo. O sea, nuestro cuerpo es esa lámpara. Que si, mire, a veces dice la palabra de Dios que es mejor arrancarte un brazo y entrar al reino de los cielos. Exacto. Quitarse un ojo y entrar al reino de los cielos. Sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar limpios en todo. Dice, Ajá. si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ajá. Pero si mi ojo es malo, todo se pudre, porque todo forma parte de un cuerpo. Ajá. Si yo con mi boca estoy expresando cosas malas y tengo un dialecto feo, un dialecto podrido, como un sepulcro, como Jesús le decía a los fariseos, ustedes tienen, por fuera son limpios, pero sus corazones son como sepulcros, Sí. están negros, por dentro, están podridos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestra boca habla cosas feas, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está podrido por dentro? Sí. Entonces, si algo está malo en nuestro cuerpo, todo lo demás se va a podrir. Por eso tenemos que ser esa luz que refleja. Mire, uno de los problemas que tiene hoy la iglesia, les voy a decir que es la mentira, la incredulidad. No es tanto el pecado, o sea, todo es pecado, pero el orgullo, el adquirir poder, la soberbia, la vanidad, todo esto está pudriendo a la iglesia. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir el Señor? Que si yo soy orgullosa y yo no renuncio a mi orgullo, yo me estoy pudriendo sola, me estoy engañando a mí misma. Porque una de las cosas que Satanás vio fue su altivez cuando él quiso ser igual a Dios. Uh-huh. Se arrepintió de eso. Entonces a veces nos volvemos altivos y nos volvemos necios, nos volvemos soberbios y a Dios no le agrada eso. Mire, podemos desobedecerle a Dios, pero podemos arrepentirnos, pero si nosotros no nos arrepentimos de nuestra soberbia, de nuestra altivez, porque a veces creemos que todo lo sabemos y nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, y eso no es así. Si usted quiere lámparas limpias, encendidas ante Él, y la iglesia tiene hoy que empezar a cambiar ese ritmo de vida que lleva. Sí. También aquí el Señor habla en el capítulo 25, el afán y la ansiedad. Voy a leer este versículo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellos? Y hace una pregunta. ¿A quién de vosotros podrá, a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque en ella halláis, y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, porque crecen y no trabajan ni hilan. Dice, pero os digo que ni a un Salomón con tanta su gloria se vistió así como uno de ellos. Interesante es eso, cómo Dios nos habla del afán, de afanarnos a las cosas. A veces nos apegamos mucho a las cosas materiales y eso es, a Dios no le agrada porque volvemos, ese objeto o ese afán en que tenemos, ya sea un hijo o un esposo, que creemos que nos pertenece, que es de uno, lo volvemos como un Dios. Y Dios es un Dios celoso, a Él no le gusta eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado, afanarnos de las cosas materiales, afanarnos de los quehaceres de la casa. A veces por estar ahí haciendo todo nos olvidamos de la palabra de Dios y Dios quiere que Él esté en primer lugar. La ansiedad. Nos volvemos ansiosos, nos volvemos, ¿cómo diría yo esta palabra? Detener y en verdad, amada iglesia, Dios no quiere eso. Dios quiere que de verdad no estemos afanados ni por la comida, ni por el vestir, ni por si tenemos o no tenemos. Si usted es fiel a Dios, si usted es obediente a Él, si usted tiene una relación con Él, yo le aseguro a usted que Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Sí. El Señor está acelerando los tiempos en los hijos de Él para que se cumpla lo que Él ha prometido. Y le voy a decir por qué digo esto. Lo veo en mi casa. Un día se les voy a enseñar. Yo tengo un cuaderno ahí. Tengo 3 cuadernos donde yo he escrito lo que el Señor me ha revelado. Pero en una de esas hojas hay una oración que yo le dije al Señor y que le pedí a Él de una casa. Creo que yo les había contado. Eso fue en el 2011. Hoy ya está cumplida esa palabra. Yo la escribí, se la pedí al Señor y ahí la guardé y ahí está escrita y hoy se cumplió lo que escribí ahí. Amén. Yo veo que el Señor está acelerando. Él acelera las cosas porque los tiempos se están acercando. Los tiempos se acercan a la venida de nuestro Señor. Como puede ser que no. Como puede ser que pasen unos 30 años y Cristo aún no haya venido, porque aún Él va a tener más misericordia de la humanidad. Y si viene, pues bendito sea nuestro Señor, porque nos vamos con Él. Sí, pero debemos estar cambiando todos los días, reflexionando todos los días, para poder estar limpios ante Dios. Amén. Así que, amada iglesia, yo espero que mañana entiendan que Dios me puso en mi corazón. Ajá. Y que podamos compartir más. Si ustedes tienen algo más que agregar, pues está ahí, está abierto el micrófono para que lo hagan. Nosotros oramos mucho para cuando andábamos buscando casa y cuando encontramos esta casa, oramos mucho para poder tenerla. Amén. Había muchas personas que estaban adelante, habían 2 personas más. Y comenzamos a orar para que Dios nos diera la oportunidad. Y gracias a Dios, Dios nos la cumplió. Y eso no terminamos de darle gracias a Él. Todos los días. Sí. No, nosotros, gracias a Dios, mi esposo toda la vida, él es de la iglesia cristiana, nacida en la familia.
todos, la familia de él son de la iglesia cristiana. Y él estudió teología y él lee mucho la Biblia, es una costumbre que él tiene. Y yo importante. lo tengo que seguir porque si a él le gusta y es algo bueno, pues hay que hacerlo. Y de verdad que para aprender hay que estudiar, porque si no, entonces hay que leer la Biblia. Si no la lee y no la practica, no puede aprender. Pero estamos muy contentos con ustedes ahora. Ujú. Muchas gracias, Esperanza. 10 minutos antes, 20 minutos antes, ya él tiene puesta la computadora y sí, estamos contentos. Bueno, gloria a Dios. Ojalá que don Gary en algún momento también haga un desarrollo de la palabra y nos dé una palabra también, porque eso es importante. Mire, aquí no estamos solo Alberto y yo, Walter, aquí está Sandro, está don Gary, está Laura, está Ingrid, todos podemos aportar. Sí. Mire, lo que entendamos y aquí lo desarrollamos entre todos. Sí. Eso es lo importante. Eso es muy, muy, muy importante, muy bueno para que aprendamos todos. Es una escuela. Amén, gloria al Señor. Bueno, entonces. Bueno, había alabanza. El señor de la computadora se nos fue a dormir ya. Seguramente, ¿verdad? No lo oigo. No, creo que no, ya Aquí está estoy. como apagando ahí. Sí, yo tengo una, pero no sé, como nos pasamos bastantillo, no sé, La Paz, ¿qué piensa? Como ustedes gusten, primero vamos a hacer con oración y después si gusta la pone. Yo creo que no hay ningún problema, es para Dios. O los que quieran bien se quedan y si no, si se tienen que ir, pues se van. Y los que quedamos la oímos. Laurita nos piden oración, si me hace el favor. Oración. Está bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, igual que en el cielo, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, en esta noche, Señor, porque has tenido misericordia de todos nosotros una vez más, Señor. Muchas gracias, Señor, por este discipulado, por esta congregación, Señor. Bendecimos los pastores, Padre. Bendecimos a cada hogar representado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre Santo, nos vamos de aquí, pero jamás de tu presencia, Señor, porque tu presencia siempre está con nosotros, Padre amado. Te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor, para siempre, Señor, por los siglos de los siglos, porque usted es un Dios soberano, un Dios justo, Señor amado, un Dios misericordioso, amable, Señor, paciente, Señor, a pesar de nuestras flaquezas, Señor, como todo ser humano, Señor, nuestras debilidades, Señor, tu fidelidad siempre estará con nosotros, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Nos cubrimos todos con la sangre del Cordero Santo y nos vestimos con la armadura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Adelante, Teresita. Amén. Santo eres tú, oh Dios. Santo. Canto una alabanza sin Igual, pues el desierto cierto me ha enseñado tu fidelidad. fidelidad. He Visto muy de cerca mi fragilidad. tomando forma Como en en tu abrazo, tu tu bien, tu sanidad santidad. me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré.
Amen. Gloria a Dios. Así que muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches, que el Señor les dé mucha paz en esta noche y que guarde de todo peligro, de todo accidente natural, ya sea huracanados o ya sea terremoto, que el Señor nos guarde en su presencia y que Él tenga su misericordia y su gracia en nosotros. Amén. Que el Señor nos guarde a todos. Amén. Bendiciones y buenas noches a todos. Amén. Bendiciones. Hasta el sábado, si el Señor lo permite.